Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, a continuación os voy a traer un vídeo, bueno, no un vídeo, un serial de vídeos que va también a alternarse un poco con los vídeos que tengo también con Gabriel de la Matía, que se van a ir reproduciendo a lo largo de estos meses. Posiblemente de aquí hasta junio creo que ya tenéis vídeos programados. Entonces, bueno, vais a ver una serie de vídeos que se van intercalando y ya tengo ya prácticamente ya programados todos. Y en este caso quería traer a Iván de Lucas, que es el desarrollador de una aplicación que nos permite medir la velocidad de ejecución en el entrenamiento de fuerza. Aquellos que llevéis muchos años conmigo viéndome en el canal, habéis visto algunas veces o algunos contenidos relacionados con la importancia del uso de la velocidad como indicador del entrenamiento de fuerza para la reducción de la fatiga, la cuantificación de la carga y más historias, ¿vale? Y creo que es una aplicación muy interesante que quería que él nos trajera, que nos enseñara, que nos contara un poco la validación, cómo funciona, tema de precios, que yo sé que a muchos de ustedes os gustan. Entonces, seguramente este vídeo lo voy a dividir en distintas partes, porque no exagero, creo que hay 2 horas y media de grabación. Entonces, dentro de esas 2 horas y media haréis pequeños microfragmentos para que lo vayáis viendo y os dé entre ganas a la hora de ver el siguiente capítulo. Y yo creo que es una cosa que agradece muchísimo. Os dejaré aquí abajo el link de lo que es Split, que es la aplicación que se utiliza para la medición. Es una aplicación que se puede utilizar tanto para deportistas como para entrenadores para medir aspectos de codificación. Yo, de hecho, actualmente ya la estoy utilizando en algunos de nuestros clientes y la verdad es que nos está gustando bastante un poco el proceso de monitorización en ese sentido. Así que nada, por mi parte nada más, os dejo el vídeo, espero que os guste muchísimo, ya sabéis que podéis suscribiros, activar la campanita y bueno, por supuesto, por cualquier cosilla que necesitéis, estamos aquí en los comentarios, así que nada, a disfrutarlo. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Tenemos aquí a continuación a Iván de Lucas, entrenador y programador de ciertas aplicaciones informáticas. Y bueno, hablamos antes un poco off record de un poco del desarrollo de la aplicación y tal, y un poco de algunas cuestiones que íbamos a preguntar. Y os quería que presentar el perfil de Iván porque me parece un perfil interesante y sobre todo por el proyecto que está desarrollando. Iván en este caso ha desarrollado una aplicación, discúlpame Iván si me equivoco, es Split App, ¿puede ser? ¿Correcto? Cierto, cierto. Eh, El primero que lo pronuncia bien a la primera. eh, Menos más que el inglés B1 me lo he sacado. Y nada, es una aplicación que lo que busca es monitorizar la velocidad de ejecución de una manera económica. Entonces, bueno, Iván, me gustaría que te presentaras, que contaras tu proyecto un poco y ahora hablaremos un poco sobre lo que la aplicación, lo que permite hacer, lo que no permite hacer, qué beneficios tiene, qué potencialidades. Bueno, yo creo que es una aplicación y recurso interesante ya que se puede vincular tanto en... Tengo controlado que en iPhones y en Apple Watch. Ya no sé si en tema de Android y demás está la cosa ahí un poquito más complicada por el tema de los sistemas operativos, pero bueno, todo tuyo, Iván, así que preséntate. Bueno, pues yo soy Iván de Lucas Rojero y como has dicho, soy también entrenador como tú de ciclistas en entrenamientociclismo.com y uno de mis pasiones siempre ha sido la programación y toda la tecnología y desde hace muchos años, cuando ya estaba estudiando la carrera, pues desarrolló el proyecto este de la aplicación para medir la velocidad de ejecución y la altura de salto también, que aunque no es tan relevante en ciclistas, para los deportistas ya sabes que es muy, en general es muy importante. Y ya respondiendo a tu primera pregunta, sí, estamos centrados en iPhone y Apple Watch por el sentido de que los sensores son mucho más fiables por la calidad de la marca, ¿no? Y porque también son únicos, es decir, no tenemos el sesgo que se tiene en Android, que existen miles de dispositivos distintos y no todos tienen el mismo sensor. Entonces, hay muchas veces que la aplicación parece que no funciona en Android, pero el problema no son los algoritmos nuestros, sino el teléfono que últimamente pues recortan mucho, como está subiendo todo tanto, ¿no? Pues te recortan mucho La de los acelerometría y sensores demás. iniciales, claro, que al final no se utilizan tanto, no se utilizan tanto. Y sí, tenemos versión en Android, el problema es que es una versión light porque pues con las pruebas del usuario nos hemos dado cuenta que de momento hasta que no cambie el tema con los sensores no merece mucho la pena porque la variabilidad que existe en los datos es bastante alta. Bueno, pues en ese sentido tenemos que agradecer a Iván que ha preparado un PowerPoint explicativo, así que oye, comparte pantalla que tú ya tienes vía libre y yo me parece Venga. un aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque esto puede ayudar a democratizar mucho. Si es cierto que el precio del dispositivo de medición de velocidad ha bajado en el último tiempo. Yo me acuerdo cuando acabé la carrera en 2014 que yo ya me acuerdo que me compré por aquella época un ChronoJam y me lo averigué de segunda mano encima, pues me costó casi 600 euros, entre comillas quiero recordar, 500 euros entre comillas, con plataforma de salto y todo, y luego han habido otras marcas también. Y claro, yo cuando vi de hecho, a Iván me acuerdo que lo trajimos a una de las jornadas de Training for All Day, creo recordar, con mi compañero José Rodríguez, donde habló un poco del Sí. tema. Y sí es cierto que me gustaría traerlo un poco en público para que lo veáis. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo funciona la aplicación, qué validación tiene, que vea la gente qué ejercicio se pueden monitorizar. Así que todo tuyo. Genial, genial. Pues mira, he preparado esta presentación donde os voy a enseñar un poco la presentación de nuestro producto, nada técnico, solo que veáis todas las características que poco a poco vamos desarrollando
siempre lo que te he dicho antes, en función de las demandas que vamos teniendo nosotros como entrenadores y del feedback de nuestros usuarios, porque tenemos una comunidad, por suerte, bastante activa, sobre todo de entrenadores que me van dando feedback y pidiendo cosas, y pues poco a poco lo vamos desarrollando más como un hobby. Entonces, primero os voy a contar un poco pues, las principales funcionalidades que poco a poco hemos ido desarrollando, que son pues, la medición de velocidad y de la altura de salto, ¿vale? Como ya me comentabas antes, los dispositivos que tenemos compatibles ahora mismo principalmente es el iPhone y el Apple Watch, que tiene, dependiendo del modelo, ofrecemos dos tipos de posibilidades. Bueno, el propio Apple Watch te ofrece dos tipos de posibilidades. Las personas que tienen un Series 8 o inferior, la mayoría de gente lo que suele tener es un Apple Watch SE, tienen disponibles mediciones, un sensor a 100 hercios, ¿vale? Como tienen la mayoría de encoders, pues el ADR, el Bitrube, que son los más Explica un conocidos poco aquí a nivel de España. qué son los hercios para que la gente lo entienda, Iván, que a lo mejor hay gente que no sabe qué significa 100, 200 hercios, un poco. Vale, ya veo que me estoy empezando a pasar de técnico. No, Vale, no pasa la, nada. Es la porque frecuencia de... este canal tiene público de todos los tipos. Entonces siempre es interesante que cuando tengamos, yo intento siempre cuando haya algún tipo de palabra técnica o hercios que aprenda un poco, oye, ¿qué son los hercios? ¿Es mejor 100 que 200? ¿Es peor? Que cuentes un poco eso Claro, porque es interesante para que la gente entienda. Ah, vale, ahora entiendo por qué. vale, pues los hercios es la frecuencia de muestreo, es decir, cuántos datos recoge el sensor por segundo, Eso ¿vale? es. El caso del iPhone y el Apple Watch SE recogen datos y 100 hercios, es decir, que recogen 100 datos cada segundo, ¿vale? Y a partir del Series 8 recogemos datos desde 200 hercios, aunque sé que se pueden recoger incluso hasta 800 hercios, es decir, 800 datos se podrían llegar a recoger por cada segundo. Y entonces, claro, cuantos más datos tengas por segundo, menos cosas te estás perdiendo a la hora de calcular la velocidad media. Eso Al es. final, siempre sabe, para calcular la velocidad media de manera fiable, por ejemplo, cuantos más datos tienes, por la ley de los grandes números, más se va a acercar a la media real que Eso es. podías medir con un gol estándar, ¿no? Entonces, así para que nos entendamos, aunque no tiene por qué ser así, cuanta más frecuencia de muestreo, debería ser más Más fiable fiable. la medición, ¿vale? Mm. Como hablábamos antes, bueno, no sé si se ha entendido bien. Sí, sí, yo creo que se entendió totalmente. Es decir, al final está haciendo una media de los datos. ¿Cómo va a ser más Claro, precisa? Si yo tengo datos, 100 números y 200, si yo tengo más datos, tengo más probabilidad, por lo que ha comentado anteriormente Iván, de poder sacar un dato más fiable, entre comillas. Luego, entre claro, comillas, eso es debatible si no vamos a la estadística, pero no nos vamos a meter en ese sí, jardín ahora mismo, claro. Un no es lo jardín ideal, muy... pero que sepáis, obviamente, oye, dispositivos de Apple Watch Series 8 para abajo, oye, hasta 100 hercios. Has hecho antes una comparativa muy interesante respecto a otros encoders que medían en torno a esos 100 hercios. ¿Podría decirnos un poco con qué lo habéis comparado un poco la aplicación? La tenemos comparada, ahora te voy a enseñar un slide para la velocidad de ejecución con el encoder de Vitruve, que es con el que tengo yo la suerte de trabajar en mi laboratorio, ¿Mm? también con un sistema de captura de movimiento con el que hacemos la biomecánica, con el STT, que en teoría Sí. es el que debería ser el gol estándar. Y luego también unos colaboradores que tenemos en China, pues este grupo de entrenadores que nos va dando feedback, nos pasó datos comparados contra un Gmauer, que es Ah. el encoder este que se utiliza sobre todo pues, en Estados En Unidos. Estados Unidos se utiliza mucho, efectivamente. Sí, sí. En Estados Y Unidos. pregunta rápida. Dentro de los iPhone, claro, es que aquí es un jardín guapo. ¿Desde qué iPhone mínimo recomendarías para adelante la aplicación? Es decir, porque claro, iPhone, desde el Buah. iPhone 1, imagínate, claro, la Yo creo que historia es desde el ah, iPhone 6 desde sí el que se iPhone podía 6. utilizar. Yo, por Vale. ejemplo, tengo aquí este que fíjate que está chuchurrío, Sí, sí, yo. que es, creo que es un iPhone 7. O sea, que la verdad que lo Esto bueno es que un tienen 6. Mm. lo bueno que tiene los iPhones es eso, que desde los inicios han siempre hecho muy bien las cosas para mi gusto. Entonces, desde un iPhone 6 que ahora mismo no te vale nada, ya esto se podría llegar a utilizar. Es lo bueno que... Así que es cierto que intentamos un poco democratizar esto del Velocity Based Training y luego nos fuimos a un nicho como es Apple, ¿no? Que al final no es para todo, o sea, no todo el mundo se puede permitir o no todo el mundo le gusta lo de la manzana mordida, ¿no? Pero sí que es cierto que como funcionamos desde cualquier dispositivo, pues de Apple no, no supone una barrera de entrada, creo yo, muy grande. Es Es decir, no que, hace falta el último modelo de iPhone y el último modelo de Apple Watch. De hecho, ni siquiera los hemos probado en esos dispositivos para que esto funcione bien. vale, Pero bueno, fantástico. si quieres ahora al final, luego al final tengo unas slides donde te cuento un poco lo de la validación y todo eso.
¿vale? Fantástico, pues vamos para adelante. Que bueno, que más o menos vea la gente que la elección más hacia iPhone ha sido porque, a ver, con iPhone tienes un móvil, un sistema operativo, con Android tienes muchas marcas con distintos hardware, con distintos Claro. acelerómetros y con distintas historias. Entonces, yo creo que es una cosa que también se está imponiendo mucho, porque creo que también Barça Lobre, con sus aplicaciones también, de hecho, casi todo estaba al principio desarrollado con iPhone y entiendo totalmente que Claro. se haya hecho así. Entonces, es un poco para que la gente lo entienda. Así que nada, vamos a por ello. A ver, en su caso a lo mejor podía ser un poco más, daba un poco más igual, porque al final las cámaras, pues no es lo mismo que un sensor. Al final una cámara pues tiene su frecuencia, siempre que son todas más o menos parecidas, etcétera. Solo necesitas que te grabe a ciertos FPS o no. Pero en caso de los sensores, tú puedes tener un sensor, por ejemplo, yo sé que una Samsung llegan a tener sensores el propio móvil de hasta 800 o 1000 hercios, pero claro, luego la calidad de ese sensor no es buena, tienen mucho ruido, recogen demasiadas vibraciones, entonces por eso te os pongo ahí que en Android tenemos una versión Lite en la que sí que ofrecemos la posibilidad de probar a ver si en tu teléfono funciona bien, ¿vale? Porque si no, pues se te hace un reembolso y ya está, porque no podemos asegurar que en todos los modelos de Android Funciona vaya bien. bien, pero por lo menos que la gente tenga la posibilidad también de utilizarlo, porque sí que tenemos una comunidad también bastante grande en Android y de hecho fue donde yo empecé a desarrollar toda la aplicación hasta que me di cuenta de que Una podíamos conseguir barrera. cosas en Apple. Vale, perfecto. Bueno, antes de nada deciros que os dejaré también en la descripción los enlaces de la aplicación. Os dejaré también, creo que tenéis un canal de YouTube de la propia aplicación. Y os dejaré también el perfil de Iván también, obviamente, por si queréis hacerle alguna cuestión también en torno a la aplicación. Así que nada, dale Iván, que esto es todo tuyo. Venga, venga, pues mira, creo que os quería poner un vídeo es para enseñaros cuál es nuestra principal funcionalidad, que es la medición de la velocidad de ejecución en tiempo real, que ahí me estáis viendo a mí haciendo sentadilla una pierna, llevo puesto el Apple Watch que está transmitiendo en tiempo real los datos aquí al móvil para yo tener ese feedback visual y auditivo, porque también dice la velocidad por el altavoz, ¿vale? Y me ayuda mucho pues, a mantener la concentración, sobre todo a mantener la velocidad alta, que ya sabéis, y la intencionalidad, que es súper importante para yo poder mejorar mi fuerza, ¿vale? Y esta es la principal funcionalidad que tenemos. Ahora os voy a enseñar la medición de altura de salto, que la estamos terminando de desarrollar ahora mismo porque es una medición un poco más complicada, pero antes de nada os quería enseñar qué ejercicios se pueden medir con nuestra aplicación, ¿vale? Y como veis aquí, podemos medir todos los ejercicios en los que se aplique la fuerza en el eje vertical. Es decir, no solo podemos medir la velocidad en ejercicios de barra, en ejercicios tradicionales, sentadilla, peso muerto, press de banca, etcétera, que ahí lo haríamos, como veis aquí en esta imagen, colocando el móvil con un soporte para bicicleta. Nos lo pasó un usuario y nos gustó mucho la idea. Es un simple soporte de goma para bicicleta que lo ponemos aquí en la barra, ¿vale? Y se queda lo suficientemente firme, sino que también podemos monitorizar pues, cualquier ejercicio de máquina que sí que es cierto que no están tan estudiados en la literatura, porque un encoder tú no le puedes poner bien aquí, o un sistema de captura de movimiento no lo puedes utilizar, pero un leg extension, por ejemplo, una extensión de cuádriceps, a mí me gusta mucho, por ejemplo, monitorizar la prensa Mm. inclinada, que nosotros que trabajamos con ciclistas es un ejercicio que hace muchísima gente para mejorar la fuerza, pues también se podría monitorizar, como veis ahí, con este iPhone viejo que tengo yo, el iPhone 7, le pones sobre encima de los discos y toda fuerza que se haga hacia arriba en el eje vertical es lo que nosotros vamos a medir, Mm. ¿vale? Algo que os iba a decir es que, claro, con el Apple Watch solo se pueden hacer los ejercicios de barra, porque como tiene que estar en la muñeca, lógicamente no vas a poner el Y móvil una ahí. pregunta, si tú pusieras el Apple Watch, por ejemplo, en abrazadera aquí, por ejemplo, ¿se podría sacar una buena edición o todavía no lo habéis probado? Sí, se podría sacar. De hecho, el estudio de validación independiente que hay hecho lo comparan y dicen que la medición es más fiable. Pero claro, yo como usuario, yo lo utilizo todos los días en mis entrenamientos. Y yo como usuario me parece un poco rollo tener que andarme quitando el reloj, ponerlo ahí. Es mucho más cómodo tenerlo siempre en la muñeca a nivel usuario, monitorizarlo y ya está. Aparte que el Apple Watch cuando lo tienes que tener bien configurado porque si no, cuando te lo quitas, se apaga. Si no te has puesto Eso. la muñeca y no le he frecuenciado cardíaca, se apaga, funciona un poco mal. Entonces, nosotros hemos tirado, o sea, una de las cosas que he ido yo aprendiendo durante este camino tan bonito de desarrollar un producto es que no solo tienes que buscar lo que es más fiable, sino también lo que es más, Práctico. lo que es más cómodo de Mm. utilizar, ¿no?
Entonces, yo creo que se podría llegar a hacer, pero para una persona normal que entra en su día a día, lo más cómodo es tenerlo en la muñeca, Ujú. Ah, fantástico. ¿vale? Mm. Pero bueno, yo por ejemplo este tipo de mediciones con las máquinas me gusta mucho destacarlo porque es una diferencia frente a otras opciones que tienes en el mercado para medir la velocidad. Por ejemplo, yo este verano estuve lesionado del cuádriceps, me ayudó mucho a irme midiendo, por ejemplo, el imbalance que tenía entre la pierna derecha y la pierna izquierda en un leg extension, por ejemplo. Entonces, es una cosa que me gusta destacar porque no está tan visto lo de medir en ejercicios de máquinas y puede ser una fuente de investigación ahora mismo y de Sí, uso para bastante. valorar asimetrías y ver un poco esa diferencia de fuerza, decir, hostia, aquí hay una gran asimetría, seguramente va a haber problemas en el futuro, obviamente. O Claro, en el presente. exactamente, exactamente. Yo me lesioné del cuádriceps y entonces, pues claro, se me quedó sin fuerza y yo lo que fui haciendo es, vale, ahora tengo que entrenar fuerza hasta que un peso que era significativo para mí, que era como creo que eran 40 kilos en la extensión de cuádriceps, pues lo midiera a la misma velocidad, tanto con la pierna izquierda como la pierna derecha. Entonces, pues esta manera de entrenar inteligente que debemos buscar los entrenadores, pues la puedes conseguir también con, Muy bien, con esto y hay pues multitud de opciones que puedes buscar. perfecto. ¿Vale? ¿Qué métricas hemos desarrollado hasta ahora en cuanto a la velocidad? Tenemos la principal, que es la velocidad media, la que te sale aquí arriba, ¿vale? Y luego ofrecemos también otras métricas, como muy interesante la potencia, el rango de movimiento y la velocidad pico, ¿vale? Seguro que me quieres preguntar ahora sobre la velocidad media propulsiva o no me quieres preguntar. Bueno, vamos a explicar un poco la diferencia entre la media y propulsiva, porque habrá gente que diga, bueno, la media y la propulsiva es lo mismo, ¿vale? En un rango de Claro, movimiento hay una fase de aceleración y frenado, ¿vale? Y luego en la literatura existente está la velocidad media propulsiva, que es la velocidad asociada a esa fase de empuje sin contar la frenada. Entonces, en la literatura actualmente, para que lo sepáis, la velocidad media propulsiva se suele utilizar más, entre comillas, ¿eh? Luego también hay muchos autores, hay muchas peleas con esto, como pasa en ciencia del deporte como gol estándar, ¿vale? A nivel práctico, luego hay otros estudios que te muestran que, bueno, que no es tanto la diferencia. Si te vas a los grupos de los estudios de González Vadillo, pues va a decir que no, que propulsiva, propulsiva, propulsiva. Entonces, cuéntanos claro. ahora sobre la propulsiva. A ver, a mí me gustaría dar mi opinión a la hora de... Yo he intentado verlo desde detrás, es decir, Sí, cómo se totalmente. O calcula la sea, media, no cómo se tenemos... calcula la... Eso es, Sí. eso es. Exactamente. Entonces, leyendo los estudios de validación, claro, sí, yo por ejemplo cuando estuve estudiando en Sevilla con Vadillo y todo esto, claro, eran lo que decías tú de propulsiva, 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 pero yo intenté ir un poco más allá e intentar ver, vale, cuánto de fiable es el cálculo este de la velocidad media propulsiva. Los algoritmos de la propulsiva, por desgracia, son propietarios, es decir, nosotros no sabemos exactamente, por mucho que te lo digan, sí, la velocidad media de la fase de aceleración. Si tú haces la velocidad media de la fase de aceleración, yo nunca he conseguido valores fiables. Puede ser que yo no sea todavía capaz de calcularlo bien, que no es que sea yo aquí el Matusalén del desarrollo, ni mucho menos. O sea, puede ser que seguramente a mí me queda mucho por aprender todavía, pero juntando mi experiencia con los estudios científicos más de la corriente americana del entrenamiento de velocidad, que te dicen que esto de la propulsiva, que no es tan fiable ni es tan importante, nosotros decidimos dar la velocidad media porque es un poco más, es un valor más limpio, o sea, la velocidad media es desde que tú empiezas a aplicar fuerza hasta que Hasta que acaba. terminas de aplicar fuerza, Mm. ¿vale? Es un poco más limpio y es más fiable. Es que ya os digo, yo he probado multitud de algoritmos para medir la velocidad media propulsiva y nunca he conseguido la correlación que encontraba con la velocidad media, porque nunca he sido capaz de entender bien cómo la estaban calculando y qué realmente representa. Si tú haces la velocidad media desde que partes desde cero hasta que llegas al pico, a mí no me salen los mismos valores que le salen a ellos de propulsiva. Sin embargo, si hago la velocidad media de todo el recorrido, sí que me sale lo mismo. Entonces, ellos están teniendo ahí una manera de medir que para Y puede mi ser, Iván, desconocimiento y puede ser, no Iván, es transparente. y puede ser, Iván, disculpa que te corte un poco por el tema de las frecuencias de muestreo un poco, que en función del dispositivo, eh, Seguro. ante las frecuencias. Me lo invento. Sí, seguramente. Vamos a comparar extremos. 100 a 1000 hercios, porque bueno, todo lo que sacan de propulsiva, normalmente lo sacan con encoder en torno a los 1000 hercios aproximadamente, un T-Force o cosas así, ¿vale? Creo recordar que era Sí, 1000 hercios. Disculpa un poco mi ignorancia, que a lo mejor no, estoy no, desactualizado. lo estás diciendo bien. Claro, El la texto son historia 1000 es, hercios. si yo tengo 100 datos respecto a 1000 y esos 100 no me permiten discriminar bien el punto en el que empiezo a decelerar, estará ahí posiblemente la cuestión, es un poco Sí, es la una de pregunta. las cosas que pensaba yo, pero yo mis comparaciones, yo nunca he tenido la suerte todavía
de poder comparar mi tecnología frente a un T-Force, que es una cosa que Mm. ando ahí luchando a ver si lo consigo alguna vez. Yo cuando lo he comparado ha sido contra el Vitruve, que Tú en tranquilo, teoría también Que Gabriel te va a ayudar en eso. Aquí hay contacto y aquí vamos a averiguarte a alguien que te venga un T-Force. El que tenga un T-Force aquí que contacte, ¿eh? eso iba a decir yo. Como- Entonces, comparándolo con el Vitruve, que mide a 100 hercios frente a mis mediciones a 200 hercios, haciendo yo los propios algoritmos para medirlo, incluso haciendo los algoritmos para medir con el STT, con el mockup, que no me da la velocidad, tuve que crear yo los algoritmos para que lo Ujú. midiese. Nunca conseguí valores fiables ni con el mockup. Es lo que os digo, puede ser que yo no sea capaz de, no tenga el conocimiento suficiente para entender lo que es la propulsiva, pero si es algo tan complicado, a mí me da que pensar. Entonces, de momento apelo más a mi humildad y a mi falta de conocimiento todavía, que tengo mucho que aprender. Pero bueno, como no he encontrado valores fiables y sí que hemos encontrado la velocidad media y nos ayuda mucho a ver la mejora de rendimiento de nuestros deportistas, pues tampoco hay que comerse mucho A más la ver, cabeza. y vamos a destacar una cosa, que obviamente si tú me dices, vale, imagínate que tiene velocidad media y propulsiva. Obviamente, si es propulsiva, te quedas con la propulsiva. Ahí lo puedo llegar a comprar. Pero si tú me dices, no tengo para mí de velocidad, mido velocidad media por lo menos, mira, yo eso me parece un adelanto también. Lo que me Claro, refiero, que claro, sí, también tenemos que irnos exactamente. al campo, el campo didáctico, el campo del paper está muy bien, pero luego, venga, ahora vamos al campo real. Que yo tengo deportistas que no le puedo medir la velocidad. Entonces, será mejor medir aunque sea la velocidad media que esté bien medida a no medir nada. Es Claro, un poco lo que también hay que lanzar siempre. sí, sí, no, que yo siempre digo lo mismo. O sea, hay mucha gente que, sobre todo cuando comencé, nos criticaban mucho diciendo es que las mediciones todavía no son tan fiables como un T-Force. Claro, es que lo estamos midiendo con un A móvil. O sea, ver. yo tampoco no te vamos a ofrecer la posibilidad de medirlo igual. Te estamos ofreciendo la posibilidad de medirlo lo mejor que nosotros, que lo que tenemos a nuestro alcance, se puede y que creemos que está bien. Pero lógicamente, para mediciones profesionales hay que utilizar un dispositivo profesional. Yo en Ujú. mi trabajo utilizo un Vitruve, yo no utilizo mi aplicación, Bueno, pero claro, con la gente, Vitruve está validado, de hecho. De hecho, te cuento un claro, poco. Nosotros tenemos, yo estuve de coautor en dos artículos donde hacíamos un análisis de seis dispositivos que en su época era el actual Vitruve, que era Speed4Lee en esa época. Esto estamos hablando del mm, año 2017, 2018 creo recordar. Se publicó creo que en 2000. No, el artículo se publicó en 2018, pero ya el estudio lo sacamos, cogimos las dos tomas de datos en 2017. Cogimos el gol estándar que cogimos de medición, fue creo que OptoTrack, creo recordar, que es otro sí, el dispositivo tipo OptiTrack sí que CTT, es el que... OptiTrack, disculpa. Y cogíamos ChronoJam con VeloWin, con B-Sensor, con MyJam, no, perdón, bueno, con MyLift, Push Band y creo que a lo mejor sí me puede ir la verola, pero creo que eran esos los Sí, no, yo dispositivos creo que eran esos. en ese momento. Entonces, oye, por ahí también podéis tirar un poco para las comparativas también, por ejemplo, que es una cosa que. Y veíamos que y también tenemos el Tifos, porque como lo medimos también a través de la universidad, pues también tuvimos el Tifos. Y resultaba que el Speed for Leap medía bastante bien, por no decirte incluso un poco. Con todo el cariño en ese momento, ya no sé cómo habrá sido el desarrollo, claro, estamos hablando de 2017-2018, estamos ya en 2025, o sea, ya llovió un poco. Pero la historia es un poco esa, que también podéis ver un poco con las comparativas de otros dispositivos que también están validados, obviamente. Y Vitruve me parece una buena opción, Sí. claro. Sí, sí, claro, sí, claro. Y además que, no sé, yo leyendo la literatura científica más la americana, que siempre utilizan la velocidad media y resulta bastante fiable. Y yo sobre todo a la hora, digamos, la fiabilidad percibida por mí a la hora de trabajar es que nunca he sentido la necesidad de medir la velocidad propulsiva yo en mi día a día. Ya Mm. sabes que esa fiabilidad percibida por el usuario también es muy importante. Entonces, bueno, simplemente lo quería comentar por curiosidad y que, oye, lo mismo de este debate, sacamos a alguien que me consiga explicar bien cómo se hace lo de la velocidad propulsiva y conseguimos mejorar, que al final es lo bonito de esto, Eso es, ¿no? me parece fantástica esa conclusión, Iván. Bueno, seguimos, sigue contándome más cosas. Venga, pues la segunda funcionalidad principal que tenemos es la medición de la altura de salto, que aquí vais a ver aquí a este tío súper fuerte que soy yo haciendo squat jump, ¿vale? La relación vatio-kilo está optimizada ahí, ¿eh? Sí, desde luego, yo soy ciclista escalador. Y como veis, pues es lo mismo. En tiempo real tenéis la medición de altura de salto. Uy, Dios mío. Ahí, a ver, que lo voy a volver a Sí, poner dale, otra vez dale, para dale. que lo De veáis. todas En maneras, tiempo real. os dejaré recordar el enlace de su canal, lo dejaré abajo, porque tendrás todos estos vídeos seguramente, y claro que sí.
porque creo que os sigo Sí. incluso Sí, en YouTube. nosotros sobre todo trabajamos en Instagram. En Instagram Vale. es donde más, Ujú. digamos, más actividad solemos tener, ¿vale? Entonces, pues un poco lo mismo, la altura de salto y métricas asociadas como la velocidad pico y la pérdida de velocidad, las tenéis en tiempo real también, Mm. ¿vale? También para los saltos y esto estamos ahora en proceso pues, de seguir mejorándolo. A ver, voy a pasar de diapositiva. ¿Y qué métricas ofrecemos aquí en la altura de salto? Pues bueno, la altura de salto, como dice la definición. La velocidad pico también está la optimizada, ¿vale? Es decir, para la velocidad pico todavía no lo he publicado, pero bueno, lo cuento ahora. Hicimos un algoritmo en el que lo comparábamos nuestras medidas de velocidad pico, porque como es un dato solo, por la frecuencia de muestreo, pues es más complicado medirlo de manera fiable. Hicimos un algoritmo que lo optimizaba en comparación con el STT, es decir, el sistema de captura de movimiento, el otro, el Vitruve y todo, para poder dar el valor más fiable que podíamos. Es decir, el valor que te sale aquí no es realmente el que está medido con la aplicación, sino es un valor procesado en función de los estudios de validación que hemos hecho nosotros de manera Sí, interna, como porque este valor no como era una fiable. corrección. O sea, cogéis el dato que mide el dispositivo junto con los datos que habéis cogido otro, habéis hecho una especie de corrección que digitaliza. Claro, exactamente, exactamente. Luego también damos el tiempo de vuelo, ¿vale? Y esto del RSI Mod, que es una métrica que se está incluyendo ahora, que es, a ver, para ciclistas y tal, no se utiliza sobre todo para corredores, para ver la fatiga, que simplemente sale de dividir la altura de salto en metros entre el tiempo de vuelo, ¿vale? Y ahora mismo lo están empezando a investigar para la cuantificación de la fatiga, sobre todo en corredores, en futbolistas, etcétera, etcétera. Nosotros lo incluimos porque, por ejemplo, esto no se puede medir ni con un encoder, ni con una plataforma de saltos, ni nada, solo con una plataforma de fuerzas o con un acelerómetro. Entonces lo incluimos como un poco para seguir el camino de la innovación que queremos Mm. meter ahora, Vale. ¿vale? Y ya, bueno, ya vais viendo por aquí lo del sistema de etiquetas para el modo entrenador que me has preguntado antes y que creo Mm. que os voy a enseñar ahora, Ah, ¿vale? fantástico. A ver, yo siempre cuando he hecho los desarrollos he intentado buscar un enfoque, no hacer lo mismo que los demás, porque al final estamos siempre ofreciendo lo mismo, las mismas métricas, etcétera, etcétera. Entonces, para el modo multiatleta y multiejercicio, en vez de trabajar, pues por ejemplo, como trabajas con Training Peaks o con el MyJump o con que sea, que tú tienes que dar de alta a un atleta, meter sus métricas, etcétera, nosotros tenemos un sistema de etiquetas que es como se trabaja realmente en el análisis de datos profesional, ¿vale? Que nos permite hacer unos análisis un poco más avanzados, ¿vale? Entonces, os voy a poner aquí un vídeo de cómo se trabaja, cómo trabajaría un entrenador, por ejemplo. Ahí le das a... lo voy a ir parando porque está puesto en cámara rápida.